Howard Phillips Lovecraft, más conocido como H. P. Lovecraft, fue un escritor estadounidense, autor de relatos y novelas de terror y ciencia ficción. Se le considera un gran innovador del cuento de terror, al que aportó una mitología propia, los mitos de Cthulhu, desarrollada en colaboración con otros autores, actualmente en vigencia. Su obra constituye un clásico del horror cósmico, una línea narrativa que se aparta de las tradicionales historias de terror sobrenatural, satanismo, fantasmas, incluyendo elementos de ciencia ficción como, por ejemplo, razas alienígenas, viajes en el tiempo o existencia de otras dimensiones. Su familia provenía de una distinguida tradición burguesa venida a menos, razón que marcó, en buena medida, la personalidad elitista del autor de Providence. Su padre murió cuando éste era aún muy pequeño y su madre lo sobreprotegió intentando que no se relacionara con gente que ella consideraba de clase inferior. En 1921, cuando el autor contaba con 31 años, la muerte de su madre le afectó profundamente. Luego, conoció a la escritora y comerciante Sonia Green, con quien contrajo nupcias y se mudó a Nueva York, pero fracasó en su matrimonio. Tras sentir una profunda aversión por la vida neoyorquina, donde se acrecentó su racismo, Lovecraft decidió volver a su Providence natal, donde vivió con sus tías hasta el fin de sus días. De su estancia en Nueva York, Lovecraft continuó intercambiando correspondencia con autores como Robert E. Howard, Robert Bloch, Clark Ashton Smith o August Derleth, para quienes trabajó como escritor fantasma, con algunos de ellos formando lo que se denominó, posteriormente, el Círculo de Lovecraft. Dichos autores colaboraron en buena medida en el desarrollo de su propia literatura y salvaron la obra de Lovecraft del olvido. Daba largos paseos nocturnos y le invadía una profunda sensación de soledad y frustración. Durante esa época desarrolló sus obras más representativas como The Call of Cthulhu, La llamada de Cthulhu, 1926, At the Mountains of Madness, En las montañas de la locura, 1931 o The Case of Charles Dexter Ward, El caso de Charles Dexter Ward, 1941. Publicó varias de sus obras en vida gracias a la revista estadounidense de género Pulp Weird Tales, de las que la primera fue Dagon. Asimismo, Lovecraft cultivó la poesía, el ensayo y la literatura epistolar. Se carteó con sus colegas de profesión durante años y dejó escrita una correspondencia que asciende a 100.000 misivas. 1000 de estas fueron publicadas en 5 volúmenes por Arkham House, la editorial fundada por dos seguidores de Lovecraft, August Derleth y Donald Wandre. Su estilo literario es inconfundible y muy personal. Lo caracteriza el exceso de palabras polisílabas y de adjetivos cultos como atávico, luminoso, inmemorial, arcano. Su tono siempre serio y solemne ha sido copiado en innumerables ocasiones por muchos escritores de terror como, por ejemplo, los autores del Círculo de Lovecraft. Sus creaciones se han vuelto muy populares, como los dioses Cthulhu, Nyarlathotep, Azathoth, el libro ficticio Necronomicon o personajes como Arexan o Herbert West, que han aparecido en diversas adaptaciones cinematográficas. El legado de Lovecraft es muy extenso, abarca literatura, ensayo, historietas, cine, música, juegos de mesa y videojuegos. Algunos de los ejemplos más notables son, en literatura, los relatos de Stephen King basados en la mitología de Lovecraft, como Jerusalem's Lot y Pesadillas y Alucinaciones. El ensayo escrito por el propio H. P. Lovecraft, El horror sobrenatural en la literatura, el cual es, además, uno de los mejor considerados sobre el género de terror literario. Algunos cómics guionizados por el escritor Alan Moore, como Providence, grupos de rock and roll y de heavy metal como Metallica o Iron Maiden, que han mencionado el nombre del autor de Providence en algunos de sus álbumes principales. Juegos de rol como La llamada de Cthulhu, publicado por la editorial Chaosium, o videojuegos como Alone in the Dark o Prisoner of Ice, que han basado sus temáticas en la mitología de los mitos de Cthulhu. Asimismo, el séptimo arte ha llevado numerosas veces la obra de Lovecraft a la gran pantalla como, por ejemplo, Reanimator 1985 de Stuart Gordon, El color del espacio exterior 2019 de Richard Stanley incluso, el director Guillermo del Toro lleva queriendo adaptar desde 2006 la novela En las montañas de la locura. Apenas reconocido en vida, actualmente su obra ha sido traducida a más de 25 idiomas y su nombre es uno de los más relevantes en cuanto al horror de ficción se refiere. Murió en 1937, prácticamente en la pobreza, debido a un cáncer intestinal.
Más allá de su obra, se le considera un genio de la literatura de terror y uno de los escritores más influyentes del género fantástico del siglo XX. Primeros años. Howard Phillips Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 a las 9 de la mañana en el hogar familiar situado en el número 194, hoy 454, de Angel Street, en Providence, capital del estado de Rhode Island. 4. La casa fue derribada en 1961. H.P. fue el hijo único de Winfield Scott Lovecraft, 1853 a 1898, representante de ventas de la Gorham Silver Company, dedicada al comercio de la plata, metales preciosos y joyería, y de Sarah Susan Phillips, 1857 a 1921, la segunda de los 4 hijos de Whipple Van Buren Phillips y Robbie Ozada Place. Para ambos era su primer matrimonio, aunque los dos habían superado los 30 años cuando firmaron su enlace. Lovecraft procedía de unos ancestros distinguidos. En cuanto a su línea materna, los Phillips, se podía rastrear su linaje casi hasta el Mayflower, ya que los antepasados maternos se remontaban a la llegada de George Phillips a Massachusetts en 1630. Cuando el autor visitó algunas de las tierras de sus ancestros al este del estado de Rhode Island, el apellido de Phillips era recordado con cariño y respeto. Su línea paterna también era de origen británico y el escritor pudo rastrear su apellido, Lovecraft o Lovecroft, hasta el siglo XV. Al pequeño y solitario Howard le gustaba frecuentar parajes extraños y apartados para poder dar rienda suelta a su exaltada imaginación. En esos lugares, cuevas, arboledas alejadas, etc., recreaba situaciones históricas o se ensimismaba en la observación de pequeños detalles que pasaban inadvertidos al resto de las personas, pero que a él le fascinaban, como detenerse a escuchar a las hadas del bosque o imaginar lo que podría existir en el espacio exterior. Quizás una de las razones por las que le gustaba tanto evadirse era por la estricta atadura a la que lo sometía su madre, diciéndole que él no debía jugar con niños de menor categoría o insistiendo en que era feo y que nunca llegaría a triunfar. Cuando Lovecraft tenía casi 3 años, su padre sufrió una crisis nerviosa en la habitación de un hotel de Chicago, donde se encontraba alojado por motivos de trabajo. Le ingresaron en el Butler Hospital, centro psiquiátrico de Providence, y fue incapacitado legalmente debido a una serie de trastornos de índole neurológico. A partir de ese momento y durante los 5 años siguientes, permaneció ingresado en ese hospital, donde murió el 19 de julio de 1898 con el diagnóstico de paresia general, una fase terminal de la neurosífilis. Aunque algunos biógrafos afirman que al niño Lovecraft le informaron de que su padre estaba paralizado y en estado comatoso durante ese periodo, todas las evidencias parecen demostrar que no fue así. Con la muerte del progenitor de Lovecraft, la educación del niño recayó sobre su madre, sus 2 tías, Lillian Delora Phillips y Annie Emmeline Phillips, y, en especial, sobre su abuelo materno, un importante empresario llamado Whipple Van Buren Phillips emoticono cara triste 4, todos ellos residían en la casa familiar. Lovecraft fue un niño prodigio. 35, recitaba poesía a los 2 años, leía a los 3 y empezó a escribir a los 6. Y a los 8 años de edad ya había leído gran cantidad de libros de la biblioteca particular de su abuelo. 35, uno de los géneros que más le apasionó en su infancia fue el de las novelas policíacas, y siendo ávido lector de los relatos de Sherlock Holmes fundó junto con sus amigos la Agencia de Detectives de Providence a la edad de 13 años, tomándose la asociación tan en serio que incluso portaban credenciales de identificación, placas policiales, una lupa, un silbato etc. A los 15 escribió su primer relato como tal, The Beast in the Cave, La bestia en la cueva. Imitación de los cuentos de terror góticos. A los 16 escribió una columna de astronomía para el Providence Tribune. Debido a la alta alcurnia de su madre, que no quería que el pequeño Howard se mezclara con niños inferiores a él, la educación primaria de Lovecraft fue eminentemente autodidacta. Su abuelo materno lo alentaba a la lectura, siendo esta una de sus aficiones favoritas. En la inmensa biblioteca de su abuelo descubrió, con un ejemplar de la Ilíada para niños entre las manos, el paganismo grecolatino y las 1001 noches, aunque a una edad muy temprana, a los 5 años, se declaró ateo, convicción que mantuvo hasta su muerte. Esto ayudó a que su imaginación se desarrollase rápidamente en comparación con el resto de los chicos de su edad.
lo cual le produjo una falta de adaptación con estos. Cuando ellos querían jugar con espadas o a juegos fundamentalmente físicos, él prefería llevar a cabo entretenimientos más pausados e imaginativos, como representaciones históricas. Su falta de perseverancia y de salud hicieron que Lovecraft no asistiera al colegio hasta los 8 años y tuvo que dejarlo después de un año. Durante su absentismo escolar, seguía leyendo con voracidad. Adquirió conocimientos de química y astronomía, llegando incluso a escribir como aficionado en algunas revistas científicas. Publicó varias revistas de circulación limitada, comenzando en 1899 con la Gaceta Científica. 4 años después, regresó a la escuela pública Hope Street, donde cursó 2 años y medio en la educación secundaria, hasta que abandonó definitivamente los estudios. Juventud y primeros fracasos. En 1904 falleció su abuelo materno, Whipple Van Buren Phillips, afectando sobremanera al joven Lovecraft, de 14 años de edad. La mala gestión de las propiedades y del dinero familiar dejó a la familia en tan malas condiciones económicas que se vieron obligados a mudarse al número 598, hoy un dúplex en 598, 600, de Angel Street. Lovecraft quedó tan afectado por la pérdida de su abuelo y la casa que le vio nacer, que consideró el suicidio durante un tiempo. Incluso dejó de asistir a la escuela durante un año. No obstante, en 1906 tuvo su primera aparición en letra impresa, siendo que el Providence Journal publicó una carta suya en la que, como materialista científico, rechazaba abiertamente a la astrología. A esta publicación le siguieron varias otras en diarios semanales de Rhode Island y Providence. Para su regreso a la escuela, estas columnas ya le habían dado cierta fama entre sus compañeros y maestros de escuela. En 1908, antes de su graduación, sufrió un colapso nervioso y no recibió su diploma. St. Josie, biógrafo de Lovecraft, sugiere que este colapso pudo deberse a sus dificultades con las matemáticas, una materia que necesitaba dominar para convertirse en astrónomo profesional. Este fracaso en su educación, Lovecraft quiso estudiar en la Universidad de Brown. Fue una fuente de vergüenza y desilusión hasta el final de sus días. Aunque su mentalidad respondía a un racionalismo empirista, al autor de Providence le atraía la literatura imaginativa, cegaramente influido por su escepticismo, encerrado en el pesimismo de la soledad y considerando que el pensamiento humano es el espectáculo más divertido y más desalentador de la Tierra. Desde 1908 hasta 1913 trató principalmente la poesía, pero fue entonces cuando Lovecraft descubrió la literatura gótica de Edgar Allan Poe y escribió algunos relatos de ficción fuertemente influido por este autor, en especial, por su cuento The Telltale Heart, El corazón delator. Vivía como un ermitaño y apenas tenía contacto con el mundo exterior, a excepción de su madre y de sus tías. Esta situación cambió al escribir una carta a la revista Argosy, quejándose sobre lo insípido de las historias de amor de uno de los escritores más populares de la publicación, Fred Jackson. El debate entre los defensores de Jackson y Lovecraft en la columna de opinión llamó la atención de Edward F. Das, presidente de la United Amateur Press Association, UAPA, que le invitó a unirse a ellos en 1914. La UAPA infundió un nuevo vigor a Lovecraft, sacándole de su voluntaria reclusión e incitándole a contribuir con sus poemas y ensayos. Un tiempo después, fue elegido presidente de la UAPA, e incluso llegó a ser presidente interino de la National Amateur Press Association, NAPA, la rival de la UAPA, desde 1922 a 1923. Por esos mismos años, editó su propia revista de carácter amateur, The Conservative, 45, en 1917, a petición de algunos amigos, volvió a la ficción con historias mucho más pulidas, como The Tomb, La tumba, 1922 y Dagon, 1919. Esta última fue su primer trabajo publicado de forma profesional, apareciendo en Weird Tales en 1923. Sobre esta época, comenzó a formarse poco a poco una enorme red de admiradores y amigos, entre los que se encontraban Robert Bloch, Clark Ashton Smith y Robert E. Howard, este último creador de Conan el Bárbaro. La extensión y frecuencia de sus misivas con esas amistades lo convirtieron en uno de los más prolíficos escritores del género epistolar. Según su biógrafo L. Sprague de Camp, a lo largo de su vida, Lovecraft escribió alrededor de 100.000 cartas.
Lovecraft y su madre. La muerte de su padre tuvo en el niño Lovecraft escasas repercusiones, debido a que prácticamente no pudo conocerlo. No obstante, la de su madre, en 1921, le supuso una fuerte conmoción, ya que ocurrió tras una larga enfermedad. Algunos biógrafos suelen relacionarla con la sífilis de su padre. En cualquier caso, lo cierto es que la causa inmediata fue un postoperatorio deficiente después de una intervención quirúrgica de vesícula biliar. Estuvo ingresada, como su marido antes que ella, en el Butler Hospital. Durante el mismo, escribía frecuentemente cartas a su hijo, con el que permaneció muy unida hasta su fallecimiento, el 21 de mayo de 1921. Lovecraft adoraba a su madre y, cuando ésta murió, él contaba con 31 años. Muchos críticos consideran a la madre de Lovecraft la causante de todos los comportamientos peculiares y un tanto extravagantes que el escritor mostró durante su existencia. Parece ser que después del óbito de su esposo Winfield, Sarah, mujer tradicional y puritana, descargó todas las frustraciones de una burguesa venida a menos sobre su único hijo, al que sobreprotegió hasta límites demenciales y trató como si fuera su único bien en la tierra. De esta manera, favoreció el desarrollo de unas determinadas características de personalidad, comunes en estos casos, que condicionaron su patrón de conducta mientras vivió. Entre otros aspectos destacados, prefirió las relaciones humanas con su pequeño entorno que le ofrecía una mayor seguridad, antes de un entorno social más amplio y desconocido que no controlaba, debido a ese déficit en habilidades sociales óptimas por falta de aprendizajes adecuados durante su infancia y adolescencia. Boda y Nueva York. La muerte de su madre y el agotamiento de lo poco que quedaba de la riqueza familiar hicieron que abandonara la idea de llevar una vida ociosa, obligándolo a trabajar en pequeños encargos como escritor fantasma y corrector de estilo para escritos de otros autores. Gracias a este tipo de trabajos conoció a muchos de los que después formarían el llamado Círculo de Lovecraft, entre ellos Robert E. Howard, Clark Ashton Smith, Robert Bloch, Frank Belknap Long, August Derleth y otros más. Para estos escritores y amigos, Lovecraft presentaba una gran diferencia entre su personalidad de solitario introvertido y erudito a través de las cartas y su forma de ser en persona. Lo definían como entusiasta y generoso, creativo, prodigio de inteligencia y con una faceta racista que no abandonó hasta los últimos meses de su vida. Respecto a las mujeres, Lovecraft no había llevado una vida de muchas relaciones con el sexo opuesto. De hecho, el autor es recordado por su aparente falta de masculinidad. Tal como explica el cineasta Guillermo del Toro en el documental sobre su vida y obra Lovecraft, Fear of the Unknown. El retrato que el citado director de cine hace del autor de Providence es el de un tipo anglófilo que parecía haber llegado a América en el Mayflower, un tipo raro que no se acostó con muchas mujeres. 2 meses después de la muerte de su madre, Lovecraft acudió a una convención de escritores aficionados en Boston, donde conoció a Sonia H. Greene. Nacida en 1883, hija de inmigrantes judíos procedentes de Ucrania, era viuda y 7 años mayor que él. Se casaron en 1924 y se mudaron al condado de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Las tías de Lovecraft, muy tradicionales, no vieron con buenos ojos esta boda, ya que su cónyuge era una mujer de carácter fuerte, independiente, propietaria de una tienda de sombreros y escritora aficionada en la United Amateur Press Association. Inicialmente HPL. Quedó embelesado con Nueva York, pero pronto la pareja se vio inmersa en dificultades económicas. Sonia perdió su tienda y Lovecraft no conseguía encontrar un trabajo. Se sumaron los problemas de salud de su esposa, que tuvo que mudarse a Cleveland debido a un empleo que le surgió, mientras él se quedaba en el barrio Red Hook de Brooklyn, donde comenzó a sentir una profunda aversión por la vida neoyorquina. En efecto, la desalentadora realidad sobre la imposibilidad de hallar un trabajo en un lugar cuya población mayoritaria era inmigrante, entraba en un irreconciliable conflicto con la opinión sobre sí mismo, de ser un privilegiado caballero anglosajón, por lo que su racismo se galvanizó hasta el punto del miedo. En 1926, todavía viviendo de forma separada, acordaron un divorcio amigable, donde el escritor alegó las grandes divergencias entre ambos y los problemas económicos, aunque nunca se llevó a cabo. Debido al fracaso de su matrimonio, algunos biógrafos han especulado con la posibilidad de que Lovecraft fuera asexual,
aunque Sonia dijo años más tarde sobre el que fue un adecuado y excelente amante. Hasta aquí llega el video de hoy, no olvides suscribirte y darle al botón de me gusta para no perderte nuevos videos. También déjame en los comentarios qué te pareció el video y cuál otro personaje literario quisieras para próximos videos. Yo soy el Búho Literario, bendiciones y hasta luego.